La Biblia es la expresión escrita del mensaje de Dios al ser humano. La Biblia es la palabra de Dios escrita y reunida en un proceso de siglos. Su autor es Dios mismo, pero él usó por medio de su propio espíritu a hombres de diferentes épocas, lugares, trasfondos e incluso lenguas, hebreo, arameo, icoineo o griego vulgar, para transmitir su palabra y con ella su poder redentor al mundo. Así, Dios demostró su interés en comunicarse con el ser humano en el idioma del ser humano. Y como el ser humano, creado por Dios, genera culturas y desarrolla lenguajes, Dios se acerca a él de una forma en que el ser humano lo entienda, o sea, en el idioma de su corazón. Si no fuera por su palabra en el idioma que usamos, no sabríamos que Cristo nos ama, murió por nosotros y con ello cumplió su plan eterno para salvar al mundo. Pero muchos se siguen preguntando por qué proveer la Biblia, por qué la leemos, por qué la estudiamos, por qué la compartimos. ¿Podemos llegar a creer en Cristo a través de la Biblia? ¿Qué relación hay entre tener fe y tener las Escrituras disponibles en la manera en que la podamos entender? Bueno, la misma Biblia nos da la respuesta. La fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. De hecho, algunos manuscritos de la Biblia dicen literalmente en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y en griego, oír en la última parte dice dia rematos Christon, lo que en español sería la palabra de Cristo. Entonces podemos traducir Romanos 10:17 como la fe viene por el oír la palabra de Cristo. En realidad estamos ante la esencia misma del Evangelio, de la predicación de las buenas noticias. Es como un llamado de atención a la iglesia y a su misión y al lugar que debería ocupar Cristo y su palabra en la misión. El Evangelio no es acerca de lo que Cristo hizo, dijo o enseñó. El Evangelio es la persona de Cristo. El Evangelio es Cristo mismo. La buena noticia es Cristo. Si no tuviésemos la Biblia en nuestra lengua, no lo sabríamos. Y cuando la gente rechaza el Evangelio, no rechaza nuestro mensaje, sino que rechaza a la persona misma de Cristo. Ahora bien, quienes aceptan el Evangelio aceptan a Cristo, quien hace morada en ellos por medio de su mismo Espíritu. Pero primero deben creer en Cristo. Todo el que invoca a Cristo, o sea, quienes creen en Cristo, quienes le creen a Cristo, les invita a morar en sus vidas. Así, la Biblia nos pregunta, pero ¿cómo van a creer si no han oído de Él? ¿Y cómo van a oír si nadie se los dice? ¿Y cómo alguien puede ir a decirles si nadie los envía? Por eso dice lo hermosos que son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias, o sea, el Evangelio. Esas buenas noticias contenidas en las Escrituras, que tienen como centro a la persona de Cristo, son de las que nos habla la Biblia. Por eso es tan importante para nosotros y para otros leerla, estudiarla, compartirla, traducirla y hacerla disponible en todos los medios usados por el ser humano. Solo la Biblia nos lleva a la fe en la persona de Cristo, en el Mesías enviado por Dios para cumplir su plan eterno de redimir al ser humano y del cual la Biblia nos habla desde las primeras páginas. La Biblia nos llama a poner nuestra fe en la persona de Cristo, por tanto a creer en Él y creerle a Él. Ese acto que la Biblia define como la fe es la que nos abre las puertas de la salvación y con ello de la vida eterna. Pero también la Biblia nos indica que la fe es creer en lo que no vemos, es someter nuestras vidas bajo el señorío de aquel en quien creemos. Este es Cristo. La fe es uno de los conceptos más importantes en toda la Biblia. Tener fe significa abandonar toda confianza en los propios recursos y entregarse sin reservas a la misericordia de Dios, a las promesas de Dios en Cristo y confiar plenamente en su obra perfecta y completa para la salvación y en el poder del Espíritu Santo que muere en nosotros y que nos da fortaleza diaria. La fe requiere entonces confianza plena y obediencia a Él. Eso agrada a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De dónde o cómo viene ese tipo de fe que agrada a Dios? La fe no viene por la predicación de ideas humanistas, filosofías temporales, conceptos de la psicología o de algún remedio político. La fe viene por la predicación de la palabra de Dios. Lo que se predica acerca de Cristo, que se predica entonces a Cristo. Hasta que no se escuche la palabra de Dios, la mayor parte no podrán ser salvos. Por eso los esfuerzos en llevar la palabra de Dios a toda criatura hasta lo último de la tierra. La Biblia entonces debería cambiar nuestra actitud frente a Dios y a su propia palabra. Por tanto, fe es la actitud por medio de la cual el hombre deja de confiar en sus propios esfuerzos para obtener la salvación. Esa es una actitud de corazón y de vida, una renuncia a lo mío y un abandono en los brazos de la gracia de Dios. La fe que agrada a Dios se expresa en la actitud completa y confianza en Cristo y solo en Él. Podríamos saber esto si no tuviéramos la Biblia, porque la Biblia es la que nos muestra la fe que no consiste en aceptar ciertas cosas como verdaderas, sino en confiar en una persona, la persona de Cristo. Los cristianos somos simplemente creyentes. Y aquí se refiere a una creencia basada en una persona y no una creencia basada en algo en el vacío. Este uso abarca todo el Nuevo Testamento y no es exclusivo de ninguno de los escritores en particular. Podemos con toda confianza llegar a la conclusión de que la fe es fundamental cuando está enfocada en Cristo y todo lo relacionado con Él.
Cuando el Evangelio se refiere a la fe, se refiere a todo el cuerpo de enseñanzas cristianas, pues todas ellas tienen que ver directamente con la persona de Cristo. Por eso no solo traducimos partes de la Biblia, sino al menos todo el Nuevo Testamento, que es la enseñanza entregada por Cristo a los apóstoles y en las que la iglesia primitiva perseveró. Así entonces, debemos prepararnos con reverencia y humildad cada vez que vamos a oír la palabra de Dios, esperando genuinamente que Dios nos hable y tener certeza de que cuando Dios habla a través de su palabra, muestre claramente a Cristo y que al mostrarlo siempre habrá una reacción, pues nunca su palabra volverá a él vacía. Así como creyentes debemos entonces comprometernos con la palabra de Dios y someternos al Dios de la palabra. Finalmente, el asunto no es si crees o no. Todo el mundo cree en algo o niega creer en algo y con ello solo demuestra que se rebelan frente a sus propias creencias. Por tanto, las preguntas simples que saltan a la vista son: ¿qué tipo de fe tienes? ¿Es una fe que está enfocada en Cristo? Y si es así, ¿tu fe está sometida a Él? Todo lo demás es retórica que a Dios no agrada. Debes considerar que sin fe es imposible agradar a Dios, pero jamás olvides que la fe que Dios demanda por medio de su palabra y que le agrada es aquella que tiene como objeto a Cristo, al cual tu vida debe estar cada día sometida. Basado en todo lo anterior, te quiero hacer algunas preguntas. ¿Te has detenido a pensar lo valioso que es tener la Biblia en tu idioma? ¿Qué estás haciendo para que otros la tengan en su propio idioma también? ¿Sabías que existen organizaciones cristianas que invierten años para traducir la Biblia al idioma de la gente que aún no la tiene disponible? ¿Sabías que en Chile ya tenemos el Nuevo Testamento en los idiomas quechua, aymara, rapanui, romané de los gitanos, mapudungún? ¿Sabías que estamos traduciendo el Nuevo Testamento para el lenguaje de señas, para los sordomudos? ¿Sabías que en estos momentos organizaciones como la Sociedad Bíblica está traduciendo además el Antiguo Testamento en romané y en mapudungún? ¿Y qué pasa con aquellos grupos humanos que no leen? Bueno, durante siglos las traducciones de la Biblia han sido llevadas a cabo sobre el papel. Esto ha significado un desafío enorme a la hora de traducir la palabra de Dios a idiomas que no cuentan con un alfabeto, requiriendo que equipos de traducción altamente especializados, trabajando durante muchos años, hagan su tarea. Luego se traduce y se imprime la Biblia en papel a la lengua de las personas. Pero hay otra dificultad para que el Evangelio toque profundamente sus corazones. La mayor parte de la gente no lee, ya sea porque o no sabe leer o porque sus culturas son orales. El resultado es que luego de tantos años de esfuerzo, esas Biblias traducidas no se usan como esperábamos. Es ahí donde nuestra organización llamada La Fe Viene por el Oír entra en acción. Nosotros proveemos la Biblia traducida en audio, en texto y aún en video. Ahora, ¿cómo las proveemos entonces? Les quiero explicar esto. En los últimos 30 años hemos estado desarrollando tecnología para proveer la palabra de Dios en audio por medios digitales a todas las lenguas que ya cuentan con la Biblia traducida. Para nosotros ha sido algo normal el camino en el que el Señor nos ha llevado a explorar y aún inventar dispositivos que permitan de manera natural contener la palabra de Dios y llevarla a lugares aislados donde ni siquiera tienen electricidad. Y ha habido un enorme impacto en la vida de millones de personas. Por ello estamos proveyendo la palabra de Dios en audio, pero también en texto y aún ahora en películas y gratis. Lo que ofrecemos es la palabra de Dios que lleva a la fe. No hacemos sermones, sino que entregamos la palabra de Dios, así como están en las distintas versiones y lenguas del mundo. ¿Cómo lo hacemos? Hemos grabado el Nuevo Testamento en varias lenguas. Primero en cassettes y luego en discos compactos. Hemos desarrollado dispositivos también como los Proclaimers, medianos y pequeños, y hasta algunos individuales. Y aún estamos llevando el audio, el texto y aún videos a través de tarjetas micro SD. Pero en los últimos años se ha ido desarrollando una verdadera revolución tecnológica en el mundo que ha llegado a esos lugares muy aislados. Pero ya tienen computadores, teléfonos, celulares inteligentes, etcétera. Pero no todos tienen acceso a Internet. Por eso hemos desarrollado dispositivos como este que no necesitan acceso a Internet, Bible Hub, o aplicativos para celulares que funcionan sin Internet en sus propios celulares. Y para Internet, nosotros hemos avanzado también al llevar la palabra de Dios en las plataformas digitales. Y con la pandemia este proceso se ha acelerado, incluyendo el conectar muchas de esas plataformas digitales con redes sociales, por lo que nosotros también hemos ido avanzando, ganando espacios para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Por eso es que hace menos de 2 meses hemos inaugurado un canal de YouTube que se conecta con una página web y con diferentes redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook, y seguimos explorando otras más. Allí tú podrás encontrar la Biblia en video y en audio. Podrás descargarla e incluso compartirla con otros. Y también tendrás acceso a videos tutoriales para saber cómo descargar y usar nuestra aplicación bíblica digital para computadores o para celulares, interactuando con la Biblia en texto y en audio a más de 1500 idiomas. ¿Cómo hacerlo? Fácil.
Puedes ir al canal de YouTube de La Fe Viene por el Oír. Para que sepas cuál es nuestro canal, mira el logo con letras blancas y fondo rojo que diga LFBPO y abajo bible.is. Ese es nuestro canal. Encontrarás el mismo logo además en nuestras páginas de Facebook y en nuestra página web. Anda ahí, suscríbete y te estaremos enviando más informaciones. Y comparte esa información con otros. Anima a las iglesias a suscribirse y podrás descargar en videos de los evangelios o escuchar el audio del Nuevo Testamento en varios idiomas, además de tutoriales sobre la aplicación bíblica para celulares. Interactúa, comenta, comparte y anímate a una nueva experiencia de relacionarte con la palabra viva del Dios vivo. Dios te bendiga.